Bien, pues damos comienzo. Hoy la charla que va a dirigir Begoña Guijarro se titula Mimando el vínculo, estructura y conexión mediante pautas de TheraPlay. Como algunos sabéis, el TheraPlay es una técnica que nos facilita pues el trabajar el vínculo a través de algo tan elemental como los juegos y las relaciones de la vida cotidiana. En las cosas que hacemos y en los modos en los que hacemos podemos, si tenemos un poquito de atención y de finura y aplicamos pequeñas estrategias, podemos encontrar mecanismos para favorecer y facilitar la construcción del vínculo y incluso también la mejora de algunos de los aspectos del vínculo que tenemos con nuestros hijos e hijas. Presentaros también a Begoña Guijarro. Begoña Guijarro es trabajadora social y también terapeuta de familia. Es la responsable del servicio Arlovi Adoptia y bueno, ella, además de dirigir y coordinar el equipo, un equipo muy amplio de profesionales, se encarga de llevar a efecto terapias de TheraPlay. El TheraPlay también es una estrategia con la cual nosotros desde hace ya bastantes años hacemos incluso evaluación de cómo está el proceso vincular en las relaciones de los niños con sus figuras de apego. Y bueno, la charla, por tanto, va a darnos pistas y algunas pautas, algunas también van a ser muy prácticas y muy directas. Y bueno, damos por tanto la bienvenida a Begoña y Begoña, pues cuando tú quieras. Recordaros también una vez más que tenéis que dejar los micrófonos desconectados y que esta charla quedará colgada de nuestra página web, al igual que los materiales. Deciros también que vamos a dar continuidad los siguientes jueves con más charlas, de las cuales tenéis ahí presentadas. El siguiente jueves yo haré una segunda parte de las estrategias de resistencia parental no violenta, en este caso más centrados en estrategias prácticas, no tanto en principios y fundamentos. El siguiente jueves, Alberto Rodríguez trabajará sobre la mediación de orígenes, la búsqueda de orígenes, y pues nos dará también pautas y pistas de cómo ayudar a nuestros hijos e hijas en ese proceso tan complejo y largo. Y en una tercera ocasión, Begoña también nos va a hablar pues de las estrategias grupales como elementos también de trabajo personal, de cambio personal, ¿no? Os explicará pues un poquito desde nuestros modos de trabajo el valor que tiene para nosotros el trabajo grupal. Y finalmente también, esto ya os explicaremos con más detalle en la próxima sesión, queremos hacer, en la medida de lo posible, participaros con pequeñas aportaciones que las vamos a denominar píldoras de esperanza y que será un modo pues de dar un pequeño cierre a este primer proceso de charlas y conferencias online. Pues dicho todo esto, pasamos entonces directamente a escuchar a Begoña. Begoña, cuando tú quieras. Sí, gracias Javi, como siempre un gustazo que me presentes. Y antes de nada, Arratsaldeon, buenas tardes a todos, que como está siendo ya habitual en este ciclo de charlas con Javier y con Alberto, estáis de muchísimos sitios, así que después de haber escuchado a Javier y Alberto con esa tan buena oratoria, el reto, ¿no? Una de esas dimensiones de las que voy a hablar en cuanto al vínculo, ¿no? Lo tengo complicado esta tarde, pero lo voy a intentar. Así que sin más, y porque al final siempre se nos quedan muchas cosas ahí, paso casi a lo uno, ¿no? Me ha presentado a mí, pero sin duda cada uno de nosotros formamos parte de un engranaje, de un gran equipo, ¿no? Adoptia, también ha comentado de Arlovi, que es la parte que no es de acogimiento y adopción, pero que se hace un acompañamiento igual.
También forman parte otros profesionales que nos ayudan con aspectos de formación, de consultoría técnica y social y, por supuesto, que nos acompañan en la puesta en marcha de los programas más innovadores, como quizás alguno de vosotros conoce, con Casas Conectadas en Red. Y en estos momentos, pues bueno, con muchas iniciativas que os iremos contando. Además somos un equipo multidisciplinar porque hay figura educativa, trabajadoras sociales como yo y luego figuras psicológicas, ¿no? Además con diferentes líneas. Una línea psicodinámica y una línea también sistémica donde hemos aprendido a través de mucha supervisión y de contar pues bueno, con Brodsky, contando con el Centro de Posadopción de Londres y, por supuesto, con Chicago, cómo hemos tenido que ir uniendo y convergiendo esas bases teóricas, ¿vale?, acuñándolas a la parte del Theraplay como una tercera pieza de un gran engranaje. Decir que las familias que entran en el servicio Adoptia, tanto física como virtualmente, porque para nosotros no es nada nuevo, ya que sobre todo, pues bueno, Javier y Alberto llevan muchísimos años atendiendo a familias de todo el territorio y también de Europa y que, bueno, pues esto también dentro de la crisis, ¿no?, y del confinamiento está siendo una nueva oportunidad para ponernos cara y otra de las dimensiones y sintonizar también con nuevas familias que puedan requerir de acompañamientos de nuestro equipo, ¿no? Las familias entran por orientaciones especializadas o por la valoración. Valoración que, igual que comentó Alberto la semana pasada, es verdad que hay una gran dificultad cuando hablamos de daño emocional porque son niños y niñas que plantean mucha sintomatología y difícil de encajar en un buen diagnóstico. A través del Theraplay nos centramos más en mirar despacio, sintonizar con el otro, ver esa sintomatología, ¿vale?, y mirarla de otra manera para reconocer al niño y tener una imagen más amplificada de él. Además, algo que es algo muy importante en el equipo es que cuando hacemos una valoración dedicamos mucho tiempo a no hacer una devolución de la sintomatología, sino hacer una devolución del acompañamiento. Las familias con las que trabajamos, acogidas y adoptadas, requerís de acompañamientos complejos y a lo largo de mucho tiempo. La media de estancia en nuestro servicio es entre 3 y 5 años. Es muchísimo tiempo donde las familias os cansáis de nosotros y nosotros los profesionales de las familias. Por lo tanto, la importancia de muchas miradas, muchos profesionales para que ese agotamiento siempre tenga una base resiliente. Poco más que decir, ¿no?, porque nuestro modo de hacer es intervenir. Decía Javi que yo también intervengo, aparte de gestionar, hay que intervenir para poder estar y conocer bien de lo que hablamos, para también ser buenos formadores y luego además dejarlo escrito. El otro día Alberto, que es además de buen comunicador, le encanta, ¿no?, toda la lectura, os dejó un montón de libros. Yo os voy a dejar más audiovisuales a lo largo de la sesión de hoy para que ahora que además estamos en esta cultura de mirar, ¿no?, a través del ordenador, podáis clicar cuando queráis y ver algunos vídeos que os puedan complementar esto que voy a ir diciendo yo. Nosotros ya en el 2009-2010 tuvimos que, a raíz de haber tenido formación con el Centro de Posadopción de Londres, veíamos que teníamos algunos déficits dentro de la intervención, donde la intervención familiar a la que el otro día aludía Alberto, que es fundamental, igual que la psicoterapia individual, no llegábamos realmente a reparar aquellos daños que tenían estos niños y también hacer un trabajo más global con las figuras parentales que también en muchas ocasiones vienen de duelos y de duelos complicados. Y nos dijeron, tenéis que ir a Chicago. Era muy complicado ir a Chicago, así que como Aguinchar es una cooperativa iniciativa social, pues tenemos mucha suerte porque hay una reinversión social y desde ahí vino Chicago a Bilbo durante 2 años y nos estuvieron formando. Y además con una supervisión continua. Yo creo que igual que los profesionales tenemos que tener una supervisión continua, también, y empiezo a dejar ya cositas en el tintero, cada uno de nosotros cuando tenemos
cosas, ¿no?, que nos resuenan excesivamente, y este confinamiento hace que nos resuenen las cosas porque estamos mucho tiempo en cuatro paredes, también hay que mirarnos internamente. En este tiempo y desde entonces hasta ahora hemos hecho unas 350 valoraciones de esta prueba que hoy, por supuesto, con tan poco tiempo no da tiempo a contar, pero sería la prueba de valoración a través del juego del TheraPlay, donde nos da una visión general de esas dimensiones a las que luego me voy a referir, están un poquito más desequilibradas y hay que reequilibrarlas. Y por otra parte, en torno a 425 familias con las que hemos hecho o bien TheraPlay familiar o bien TheraPlay grupal. Desde ahí mi charla, y porque yo también hablo muy rápido, me podáis seguir bien, ¿vale? Voy a intentar hablar, porque creo que es necesario, tener una nueva mirada y sintonizar con esto del apego. Sé que los padres acogedores y adoptivos sois casi más expertos que los propios profesionales, leéis más que nosotros y tenéis todo súper actualizado, ¿no? Pero para poder llegar a entender cómo son los juegos del TheraPlay, hay que volver a tener muy en la cabeza qué es esto del apego seguro y del apego no tan seguro, al que a veces, ¿no?, también hay que modelar continuamente. Por supuesto, hay que hablar de algunos parámetros y de algunas cosas que ya nosotros, después de estos 2 meses, ¿no?, estamos empezando a intuir y a generar hipótesis con rescatar no solo elementos negativos, sino elementos positivos de vinculación de este confinamiento. Voy a hacer una pequeña aproximación al TheraPlay. Os voy a contar esos 4 cajones de los que depende el TheraPlay y algunos juegos de esos cajones. Y que si nos da tiempo, a través de Javier y Alberto, si me ayudan, haremos y experimentaremos algo, ¿vale? ¿Qué dicen las familias que han estado con nosotros, que han hecho TheraPlay familiar y TheraPlay grupal? Y, bueno, pues para terminar, alguna pequeña recomendación. Por supuesto, Baldwin decía que desde la cuna a la tumba todos nosotros necesitamos un hogar seguro y una base asegurada. Estas fotos a las que hoy voy a poner, nunca me las he puesto porque ha sido una compañera las que me ha dejado algunas de esas fotos. Siempre utilizo vídeos de algunos casos y por el tema de la confidencialidad hoy no va a poder ser, así que voy a utilizar cosas de algunas compañeras y también mías propias, ¿vale?, para poder ir haciendo la explicación. Este vídeo no lo vamos a poner, lo conoceréis muchísimos, el apego en la situación extraña, pero sí quiero hacer referencia a qué es lo que ocurre en este vídeo que después vais a poderlo volver a revisar, ¿no? Es un niño, en este caso es una niña que está con su amachu y está conectada y sintonizada con ella. En un primer momento sale durante un minuto y a volver esa niña no puede calmarse, no puede calmarse a través de su ama, ¿vale? Y no puede volver a jugar. En otro segundo momento hay una machu, ¿vale?, que después de que sale un minuto vuelve y esa niña, ¿vale?, a través de su amachu se va regulando, se va conectando, se va sintonizando, ¿vale?, y se va calmando. Y después de eso vuelve a jugar, ¿vale? Hay una pequeña entrevista donde el entrevistador le dice al experto investigador, ¿no?, de si esa primera niña, que cuando ha vuelto su ama no ha podido calmarse y sigue triste y no ha podido jugar, si es un indicador en cuanto al apego inseguro en que en su adultez tenga alguna conducta depresiva, ¿no? El investigador dice que no tiene por qué, pero indudablemente cuando hay una ama disponible, una ama segura, hablaremos de ama, pero hablaremos también de cuidador, a mí me gusta utilizar las dos palabras, ¿vale? Hay muchas más posibilidades de que en la adultez esa niña también encuentre el mundo como algo seguro. Vosotros como aitas y amas, mejor que nadie, sabéis que vuestros hijos e hijas muchas veces
encuentran el mundo como muy inseguro, siempre están alerta, muy alerta en muchas ocasiones, y no solo en la primera etapa, hasta los 6 años, sino también luego hasta los 12 y también en la adolescencia. Y además son niños y niñas que necesitan siempre tener esa mirada del adulto cuando se giran para seguir avanzando. Y esto son algunos de los indicadores que ya Baldwin en el 58 hablaba, ¿no?, de la proximidad y de la importancia y la cercanía con esa figura de referencia, que después en el 68 hablaba, ¿no?, de conservar esa proximidad. En el Theraplay hay una progresión para algo que sabéis que cuesta tanto, que vuestros hijos o hijas a veces os permitan el contacto físico. En el Theraplay se va a través de sentirnos, de mentalizar con el otro, pudiendo permitir a través de la integración sensorial poder primero oler una cremita, después permitir poder curar las heridas. Y en esta línea, como bien sabéis, ¿no?, Baldwin sostenía que en el sistema de apego, en esa parte de conducta de emociones, para mantener a los niños en la cercanía física, ¿no? Y es algo que a vuestros hijos o hijas a veces cuesta mucho, ¿no?, esa cercanía. ¿Por qué el apego es tan importante? El vínculo de apego tiene una función, ¿no?, como vosotros sabéis, de supervivencia, y nosotros que ahora además llevamos ya muchos años, Adoptia lleva más de 20 años, y hemos visto a niños que eran muy pequeños cuando vinieron, que hemos vivido con ellos los procesos de integración, pero también vivimos ahora en chavales jóvenes, adolescentes y jóvenes adultos, que realmente ahora podemos entender su grado de supervivencia y esos elementos de resiliencia tan importantes que han hecho que en estos momentos les podamos ver como les vemos y sus aitas y sus amas puedan estar tan conectados con ellos. Se forman los primeros meses y años de vida. Para nosotros esto es importante porque cuando se habla de adopciones tardía, a veces se habla de 6 años. Para nosotros y para muchos profesionales que trabajamos en esto, compartimos que los 18 meses de vida son fundamentales. Pero también es verdad, ¿vale?, que también, igual que muchos expertos en neuro, que luego voy a mencionar, hay tantas oportunidades de recuperación neuronal y también de vinculación, ¿no?, que tenemos que ir descubriendo en cada etapa evolutiva esos resquicios de recuperabilidad que casi se alargan hasta los 25 años. Y eso también es una píldora de esperanza que va conectada con el último título con el que cerraremos las charlas. Os he dejado un enlace al que el otro día hacía referencia Alberto, que lo va a explicar muchísimo mejor, ¿no?, esa importancia de estos niños y niñas con tanto estrés, tanto trauma, ¿no?, y tantas dificultades de golpe no uno, sino de golpe dos, que necesitan mucho acompañamiento para volver a su estado original o salir fortalecidos. Esa amígdala tan grande, ¿no?, y casi, y cómo necesitaban mucho, ¿no?, mucha necesidad de ese centrocampo de Bilbo que decía Alberto, ¿no?, de poder afrontar esa amígdala grande. Todo eso Rafa Benito, en esta charla que os comento, lo explica muchísimo mejor que yo. Pero sí quiero poner este pequeño vídeo. Espero que se escuche bien, me decís. La ciencia nos dice que las experiencias que vivimos en nuestros primeros años realmente afectan la arquitectura física del cerebro en desarrollo. Esto significa que el cerebro no solo nace, sino que también se construye en el tiempo a partir de nuestras experiencias. Así como una casa necesita cimientos sólidos para sostener las paredes y el techo, un cerebro requiere de una buena base que dé soporte a todo su desarrollo futuro. Las relaciones positivas entre los niños pequeños y sus cuidadores literalmente construyen la arquitectura del cerebro en desarrollo. La construcción de cimientos sólidos en los primeros años da una buena base para un adecuado funcionamiento mental y una mejor salud general de por vida. ¿Cómo es que un niño en desarrollo construye y mantiene una base cerebral sólida? Una forma de hacerlo es a través de lo que los expertos llaman interacciones recíprocas de enviar y devolver. Imaginen un partido de tenis entre un cuidador y un niño, en donde en vez de devolver la pelota hacia un lado y otro de la red,
se producen diversas formas de comunicación entre una acción y la siguiente, desde el contacto visual hasta el táctil, desde cantar hasta jugar al escondite. Estas interacciones repetidas a través de los años del desarrollo de un niño o niña son los ladrillos con los cuales se construye una base saludable para el desarrollo futuro. Hay otra experiencia que en la niñez moldea el desarrollo cerebral, el estrés. Hay buenos tipos de estrés como conocer gente nueva o estudiar para un examen, que son saludables para el desarrollo porque preparan a los niños para enfrentar desafíos futuros. Otro tipo de estrés, llamado estrés tóxico, es perjudicial para el desarrollo cerebral. Si un niño está expuesto a situaciones como el abuso y la negligencia y no tiene un cuidador que le brinde apoyo, las estructuras básicas de su cerebro en desarrollo pueden sufrir daños. Sin un cimiento sólido que apoye adecuadamente su desarrollo futuro, el niño está en riesgo de experimentar problemas de salud, de desarrollo, incluso de adicción a lo largo de su vida. Es posible corregir posteriormente algunos de los daños que ocasiona el estrés tóxico, pero es más fácil, más efectivo y menos costoso construir temprano una arquitectura cerebral robusta. Una de las cosas que propicia una arquitectura cerebral robusta es el desarrollo de habilidades emocionales y sociales o el conjunto de habilidades que los científicos llaman funciones ejecutivas y de autorregulación. Estas habilidades se pueden visualizar como el control de tráfico aéreo en el espacio mental del niño. Piensen en el cerebro de un niño pequeño como si fuera una torre de control en un aeropuerto con mucho tráfico. Todos los aviones que aterrizan y despegan y todos los sistemas de apoyo en tierra exigen simultáneamente la atención del controlador para evitar un accidente. Igual sucede con el niño pequeño que aprende a prestar atención, a anticiparse y recordar, y a seguir una cantidad de reglas. Como todos nosotros, los niños tienen que reaccionar ante las cosas que suceden en el mundo que les rodea, y al mismo tiempo lidiar en sus mentes con preocupaciones, tentaciones y obligaciones. A medida que estas exigencias se acumulan, el control de tráfico aéreo ayuda al niño a regular el flujo de información, a priorizar tareas y sobre todo a encontrar maneras de manejar sobre la marcha el estrés y evitar colisiones mentales. Es necesario desarrollar esta habilidad para asegurar una salud mental positiva y equilibrada. Desarrollar un control de tráfico aéreo efectivo, superar el estrés tóxico y construir una arquitectura cerebral sólida son cosas que los niños pueden hacer por sí mismos. Y puesto que las sociedades fuertes están conformadas por ciudadanos saludables, depende de nosotros como comunidad asegurar que los niños y jóvenes puedan vivir las experiencias propicias que necesitan para un desarrollo positivo. Para construir un mejor futuro, necesitamos construir mejores cerebros. Bueno, mejores cerebros. Pues el Theraplay ayuda, y nuestra experiencia de estos casi también 10 años en la intervención nos dice que, como luego os voy a comentar, según Niels, activa lucecitas en el cerebro y conecta nuevamente cosas que estaban un poquito apagadas, ¿no? ¿Qué hacemos a través del Theraplay? Pues a través del Theraplay lo que se hace es favorecer las interacciones sanas entre las relaciones de los cuidadores y de los niños y niñas, ¿no? Y desde ahí lo que hace es activar toda esa parte neuronal, ¿no? Y que cosas que estaban un poquito ahí sedimentadas puedan empezar otra vez a funcionar. El Theraplay ayuda a la autorregulación. Qué importante, el otro día Alberto mencionó mucho la autorregulación, porque es algo que los aitas y las amas, no en los primeros años, sino en todas las etapas evolutivas y también mucho en la adolescencia, por ser un momento muy convulso, es uno de los factores de mayor complejidad. Niños, bien porque sean externalizantes, no pueden autorregularse y necesitan todo el tiempo al otro que le autorregule, y cuando es un otro que no le comprende bien y que no tiene una foto amplificada de él, a veces es muy difícil. O, por otra parte, ese niño inhibido que no puede mostrar a través de la palabra y que tenemos que conocerle mucho más a través de un lenguaje no verbal, porque tampoco es capaz de autorregularse y puede hacerse daño, pequeñas autolesiones, ¿vale? O tener a veces pensamientos demasiado negativos, ¿no? En ambos casos hay falta de regulación y en ambos casos tiene que ser el otro quien ayude a regularse.
tiene que organizarle, ¿no? El otro día en una sesión de TheraPlay yo les decía a los aitas, cuando vuestro hijo tenga mucho miedo, ¿vale? Para bajar ese nivel de miedo es importante abrazarle. Pero a veces los abrazos, como bien sabéis, tienen que ser abrazos fuertes y contenedores. Quizás para otro niño o niña podría ser un abrazo en el que sintiera que le hiciese un poquito de daño, pero estos niños necesitan sentir, no han sentido y a veces la contención ayuda a poder sentir inicialmente para luego entender que el otro le está ayudando a autorregularse. La autorregulación del cerebro se consigue en el contexto de una relación con el otro a través de una base segura con otro cerebro que previamente ha sido capaz de pensar por el niño y de darle una respuesta sensible. Habréis escuchado esto a través de muchísimos profesionales por los que habéis pasado. Qué importante la respuesta sensible. No es cualquiera, es una respuesta que tiene que ser duradera en el tiempo y además completa. Y que cuando eso no se ha tenido, o se ha tenido en ocasiones y en ocasiones no, ¿vale? Es muy importante a través del TheraPlay que empiecen a reconocer otros estados mentales del aita y de la ama y del aita del niño, y que podamos dar respuestas, no respuestas que valdrían para cualquiera, sino solo para ese hijo o hija. Son respuestas sensibles para ese niño o niña en función de sus necesidades. Aquí os dejo el libro del niño abandonado, que habréis leído muchísimos, ¿no? Y que estuvimos, Alberto y yo, escuchándole hace ya creo que 4 años, donde yo me acuerdo de una metáfora que viene muy a colación, ¿no? Además casi venían Navidades, y es verdad que cuando tenemos un árbol de Navidad con lucecitas, nada más que se nos funde alguna luz, nos damos cuenta, ¿no? Los niños y niñas con los que trabajamos con daño emocional tienen luces que están apagadas y a veces lo que tenemos que hacer es saber cómo poderlas encender poco a poco. Creo que esto es algo muy importante. Antes de ayer, una de mis compañeras que ha estado este fin de semana en un curso con Juan Moro, un gran experto en trauma, ante alguna pregunta de algún compañero también mío muy preocupado por las dificultades de vinculación en la terapia con los niños con daño, Juan Moro le decía, es importante vincularse, pero la vinculación es tan compleja, se necesita generar un clima de cariño y hacer todo muy poco a poco. Eso es también lo que nosotros orientamos a los padres y madres en el TheraPlay. Tenemos que ir poco a poco, tenemos que hacer buenos acompañamientos y cuando realmente hay una tonalidad, unos gestos y palabras también, aunque a veces no son necesarias, de cariño, el vínculo y la relación se va construyendo. Y vamos construyendo también narrativas terapéuticas donde la hermosura es lo que va conectando, aunque a veces digamos palabras complejas y difíciles y que algunos de los padres y madres también cuestan decir, porque la palabra abandono, como aparece en este libro, es una palabra pues dolorosa y compleja, pero es una palabra hermosa porque conecta. Martin Teacher también le vimos este año pasado y nos pudo traer, ¿no?, como gran investigador, pues todas esas hipótesis que nosotros teníamos, pues también un poco ya validadas, ¿no? Y entonces es verdad que hay secuelas, pero también hay mucha recuperabilidad en la relación. Y desde ahí entendemos el TheraPlay. Vínculos afectivos débiles, apegos inseguros. Eso es lo que vemos en nuestro día a día. Y además, por las nuevas realidades donde la adopción ha caído y ha bajado, pero es verdad que los niños vienen con adopciones muy tardías, vienen con muchas dificultades, siguen saliendo de los países con muchas dificultades y por lo tanto todavía se necesita también trabajar con los niños y niñas que siguen viniendo de adopción internacional. Por supuesto que esto lo sabéis, pero es importante recordarlo. Hay el apego inseguro, ¿no? Puede ser ansioso, ambivalente, puede ser ambivalente o ansioso, y la parte evitativa, esos niños que a veces, ¿no?, parece que responden muy bien y otras veces responden muy mal, y otros niños
¿vale? Que evitan el contacto, ¿no? Desde la parte más expresiva a la más inhibida. Pero también es verdad que tenemos que entenderlo como un continuo, que también hizo referencia el otro día a Alberto, y donde para nosotros lo más importante es este gráfico. Porque los niños y niñas con los que trabajamos, y también los adolescentes, funcionan con dos patrones diferentes, pero dos patrones que se alternan. Si entendemos el naranja como seguro y el azul como inseguro, el patrón seguro es, vemos y sentimos a estos niños protegidos, se sienten seguros cuando se sienten acompañados, cuando se sienten contenidos, apoyados y también gratificados, porque necesitan mucha gratificación y mucho acompañamiento, y a veces el doble o el triple que los demás. Pero también aparecen sus patrones de inseguridad, incluso en contextos en los que no pueden ser controlados por nosotros, y muchas veces, por ejemplo, en un contexto escolar. Cuando muestran ese patrón inseguro, cuando hay conflictos, cuando no entienden lo que se les dice, porque a veces son niños muy literales, sí entienden el humor, pero no la ironía, cuando no saben contestar y generan un bloqueo en la narrativa y también un bloqueo en la parte corporal y emocional, ¿vale? Cuando se les riñe, cuando se les corrige continuamente o cuando también informan negativamente y se les llaman continuamente a los aitas y los amas. Yo creo que en esta parte os podéis sentir muy identificados. En esta, decir, ¿no? El otro día Alberto también habló de trauma complejo. ¿Por qué? Porque es verdad que nuestra experiencia nos dice que estos niños y niñas desde sus dificultades de apego manifiestan muchos síntomas y no encajan en un diagnóstico solo. Por lo tanto, tenemos que hacer buenas valoraciones donde esa disarmonía evolutiva en las diferentes áreas, poquito a poco, vayan pudiéndose acercar. Quizás nunca encajen, pero sí se puedan acercar. Y el Theraplay desde ahí, ¿vale? Refuerza esos vínculos, genera un espacio de seguridad, incluso en estos momentos que hago Theraplay virtual, ¿no? La casa, ¿vale? A través, y viéndome a través del Skype, podemos construir un espacio de seguridad. Luego os voy comentando algunas pequeñas pautas para daros pistas, ¿vale? El confinamiento genera un montón de cosas negativas, y es verdad que por evolutiva las tenemos que tener en cuenta, pero también estamos, y cada vez nos lo contáis más los aitas y los madres, están saliendo elementos tan resilientes de este confinamiento. Yo en rosa he puesto esas cosas negativas, pero me voy a quedar con la parte positiva, ¿no? Los elementos tan potentes que están saliendo de este confinamiento. Las familias, los aitas, las amas, con las que trabajamos a veces mucho más, porque también hay mucha monomarentalidad en esto de la adopción, nos contáis, ¿no?, cómo estáis descubriendo a otros hijos en estos momentos, cómo el estar sin rutinas de horario, de que estáis disponibles siempre para vuestros hijos, os están permitiendo sintonizar más con ellos. Incluso el adolescente que a veces no tiene ya puerta en la habitación, está permitiendo entrar a la ama para sentarse durante 5 minutos en la cama, ¿vale? Está habiendo más espacios de comunicación, aunque sea a través de un pastel, y mayor posibilidad de contener sin tanta supervisión. Esto más en los adolescentes, ¿no?, donde la supervisión es algo negativo, ¿no? Pero también están posibilitando esa parte de contener. Y no quiero dejar de señalar que en esta desescalada, en la que estamos ya todos inmersos y queda mucho tiempo, tenemos que ayudar a los niños y a las niñas con daño con sus propios miedos. Hay un vídeo que os voy a dejar para que lo podáis ver, que una de nuestras compañeras de Adoptia Navarra explica muy bien cómo cada uno de nosotros también tiene que mirarse a sí mismo para ver con qué miedos conectamos en estos momentos. Y esto también es verdad, ¿no?, que los aitas y las amas con las que trabajamos habéis pasado por un montón de duelos muy complejos, y donde a veces, igual que a los niños con estructuras frágiles, las cosas se les reactiva y hay que identificar qué es esto que se reactiva. El desconfinamiento también puede ir generando cosas reactivas en nosotros. Nos tenemos que mirar,
que cuidar, ¿vale? Y a veces pedir ayuda para hacer buenos acompañamientos a vuestros hijos e hijas. Vamos a hacer una aproximación a nuestro modelo Adoptia porque lo hemos adaptado, ¿vale? Porque es verdad que lo que os voy a contar es un poco de cosas que hacían y que siguen haciendo en Chicago, pero que nosotros lo hemos adaptado a nuestro modelo. ¿El Theraplay qué es? ¿Qué es el Theraplay? El Theraplay es un método para reforzar el apego, de compromiso, que aumenta la autoestima. Este es un elemento fundamental. ¿Cuántas veces vuestros hijos e hijas no se quieren mirar al espejo, no soportan que les digáis que son guapos? Y el Theraplay ayuda a tener y a rellenar poco a poco ese yo interno de vuestros hijos y a tener una mirada diferente. El Theraplay es algo físico, entretenido y divertido. Yo he añadido que es una experiencia en el aquí y en el ahora. A las familias les digo, cuando acabéis, iros de la mano. Les doy algo de comer, que es algo muy importante en el Theraplay, algo de nutrición, ¿vale? Y salir. No paséis por la administrativa, no paguéis la sesión. No es que no la vayan a pagar, que la paguen otro día, ¿vale? Pero iros cogidos de la mano y con eso que se ha quedado grabado. Porque qué diferente es generar un juego donde los padres y las amas sentáis que vuestro hijo o hija se lo pasa bien, a sentir que disfrutan. Esa diferencia del disfrute es lo que realmente queda interiorizado en el Theraplay. El Theraplay lo que genera, ¿no?, favorece esos procesos regulatorios, ¿no? Trabajamos mucho la regulación. Si yo, por ejemplo, Javi, Alberto, ¿estáis ahí? Listos. Y sí. Yo digo, vamos a jugar a chocolate y mermelada, ¿sí? ¿Os parece bien? Y yo digo, tenéis que repetir, yo soy chocolate y vosotros sois mermelada, ¿de acuerdo? Sí. Una prueba, ¿sí? Yo voy a decir chocolate y vosotros tenéis que decir mermelada. Vale. Cuando yo diga 1, 2 y 3, ¿vale? Volvemos a jugar, ¿sí? ¿Preparados? ¿Vale? Chocolate. Mermelada. Chocolate. Mermelada. Chocolate. Mermelada. Chocolate. Mermelada. ¡Wow! Vale, pues este es un ejemplo de cómo podemos trabajar la regulación. Hay en algunos momentos donde, me acuerdo de algunos de los niños de intervención grupal, donde se disparan, donde vienen hiperactivados, ¿no? Y donde es muy difícil, ¿no?, que entren al grupo. Entonces tenemos que entrar desde su activación para regularlos, ¿vale? Y también lo mismo para el que es muy inhibido. Me acuerdo de otro caso de un Theraplay terapéutico donde al ver el espacio decían, no, daño. Y a ese niño cada familia tiene su espacio con su silla, estuvo sentado en esa silla observando cómo en este caso el AITA participaba en la actividad grupal. Casi al finalizar se pudo introducir en la actividad y a partir de la tercera sesión el niño pudo participar en todas las actividades de principio al final de las sesiones. Es muy importante poder hacer actividades con principio, desarrollo y final, porque vuestros hijos muchas veces empiezan contando algo con mucha ilusión, se pierden en el contenido y no tienen posibilidad de final. Necesitan un auxiliar del yo, es decir, vosotros, que posibilite hacer esos cierres. Voy muy rápida. ¿Quién se puede beneficiar? Pues bueno, todo esto se puede beneficiar. Nosotros trabajamos más, ¿no?, con niños con bastante daño, pero el Theraplay se puede utilizar en todos estos sitios. En Estados Unidos se utiliza desde las haurrescolas, las guarderías, hasta centros de tercera edad. Esta soy yo.
también se puede llevar a la vida cotidiana. Es el cumpleaños de mi hija, donde utilizamos técnicas a veces de TheraPlay para generar conexión en la parte de iguales, algo tan importante. Y en Adoptia hacemos TheraPlay psicoeducativo, grupal, donde las familias no han tenido que pasar una valoración, sino que vienen a experimentar una experiencia gratificante y de vínculo y que se la llevan, o grupales más terapéuticos, donde ya ha habido previamente una valoración. ¿Por qué hacemos TheraPlay? Porque hay estas cuatro dimensiones: estructura, cuidado y mimo, implicación y conexión, y reto y desafío. Son dimensiones, como una metáfora sencilla, como esa mesa y esas cuatro patas, no tienen que estar continuamente en equilibrio. Los sistémicos decimos que el mejor equilibrio es el que tiene movimiento. Cuando las familias dicen que no tienen ningún problema, nosotros nos asustamos. Mejor una familia que tenga movimiento, pero tiene que haber un reequilibrio. Y cuando hay dos figuras de cuidado, también tenemos que saber cómo tiene que haber una complementariedad en esas figuras. Por lo tanto, en el TheraPlay lo que hace es una mirada para sacar las fortalezas y no ver solo y únicamente esas dificultades, tanto en el niño como en las figuras cuidadoras. La estructura, claro que son normas y límites, claro que son procedimientos y métodos, y también ayuda a esa regulación. Con el ejercicio que he hecho, con muy poco, hemos podido hacer una dinámica, he podido marcar con 1 y 2 y 3 cuándo empieza una actividad, y además, a través de una pequeña conexión e implicación, mirándonos, y a través de un modelado, poder conseguir hacer una actividad. Las dimensiones no son cajones estándar que no tienen relación. Las dimensiones tienen relación, y cuando una funciona, estos padres que marcan mucho tienen mucha posibilidad de hacer buenos retos. Pero también es verdad que tiene que haber un reequilibrio, ¿vale? Cuidado y mimo no solo es besar, es disfrutar. Y para eso, ¿vale? Voy a sacar mi caja, que hay que poco tiempo, ¿vale? Las familias tendrían que tener una caja, todas en su casa, donde poder tener una cremita. Hay que oler la cremita, hay que curar las heridas. Estuve con un caso de Navarra, que ya es adolescente, de 9 y 10 años, que venían desde Navarra todas las semanas a hacer TheraPlay, y donde al principio no permitía curar las heridas. En la segunda sesión me decía: Bego, la semana pasada tenía 6 heridas, hoy tengo 8, necesito que me la cures. Es una integración sensorial poco a poco. Tiene que haber algodones, porque a veces la crema no la pueden integrar bien, y algodones también para ser sensibles. Tiene que haber cosas para trabajar la psicomotricidad también fina y gruesa, porque nos encontramos con niños que a veces, ¿no?, les describen como torpes. Y un montón de juguetes para pasar de un pensamiento concreto a un pensamiento abstracto. Podemos pasar animalitos de cuidado, espera que te lo paso, y luego el animalito lo dejamos y trabajamos con el abstracto. Ahora te voy a pasar un elefante, a ver cómo pesa que te lo paso. Bueno, tengo que ir muy rápido, ¿vale? Igual que la estructura puede ser a través de pequeños muñecos que nos pongamos, ¿no? Y 1, 2 y 3, cógelo. Hay muchísimas maneras de poder llegar a estas dimensiones. Y me quedo con el reto y el desafío. Retos cada vez, vuestros hijos todos los días tienen retos y desafíos súper complicados. Por lo tanto, acompañamientos durante el reto, donde no solo digamos que bien, sino donde hagamos un acompañamiento real, donde mostremos lo que es, por ejemplo, si hacemos un dibujo, primero lo hagamos y vayamos pautando cómo lo tienen que hacer hasta que lo pueda terminar.
Y la complejidad siempre tiene que ir de lo menos a lo más. Y aunque ellos digan yo puedo, ¿vale? Reconducirlo y que el grado de satisfacción sea desde un nivel inferior a un nivel superior. Me quedan 5 minutitos para ir finalizando, ¿vale? La dimensión de estructura aquí, bueno, lo he hablado, ¿no? También se puede hacer en el día a día en casa, trabajar el juego con vuestros hijos con un respaldo, con las alfombras, con los cojines, marcar los tiempos de las actividades, ¿vale? Señalar el final, como decía, pero sobre todo en el TheraPlay se trabaja mucho también con un lenguaje analógico. Por ejemplo, otro de los casos con los que estoy trabajando actualmente es un niño que aunque tenga, una niña de 9 años, en muchos momentos es como una niña de 5 años. Por lo tanto, en el estoy haciendo primero TheraPlay para después poder estar más organizada para una psicoterapia individual. El lenguaje es muy precario, pero no importa. Estamos aprendiendo y modelando las figuras parentales, ¿vale? A poder ver a ese niño con esas dificultades. Esto, por ejemplo, es una actividad que me hicieron la semana pasada, otro de los casos con los que trabajo, donde el mimo y el cuidado fue a través de dibujar la mano de su hijo, ¿vale? Que me la han mandado escaneada, y es una dinámica de estructura de mimo. Minola. Mimo y cuidado, esta es mi hija, ¿vale? Que desde chiquitina, cada vez que cambiamos las sábanas en casa, ¿vale? Quiere que la cunemos y cantamos una canción, ¿vale? Entonces, qué importante esos repliegues y esos retrocesos que hacen vuestros hijos para seguir avanzando. Los juegos de sintonía y conexión, de imitación, como el que hemos hecho con chocolate y mermelada, no han tenido esa experiencia cuando estaban aquí y necesitan un modelado a través de vosotros, de vuestros aitas y de las amas, ¿vale? Para ir aprendiendo y adquiriendo, ¿no? No solo la parte mental, sino la parte también emocional y conductual. También con los adolescentes y también en el confinamiento, ¿vale? Se puede jugar a un montón de cosas, incluso al Sky Room, pero se puede elegir uno que dure 2 horas o uno que dure media hora, que además vosotros previamente la hayáis probado y anticipando y podáis hacer buenos acompañamientos para que haya logro. Esto me lo paso, ¿vale? Esto es nuestro método de trabajo en Adoptia, cuando se hace un TheraPlay más terapéutico, después de una valoración y donde sobre todo lo que hacemos es mostrado a través de vídeo las figuras parentales. Las visualizaciones permiten con muy poca palabra y solo con preguntas reflexivas conocer realmente qué es lo que vuestro hijo y vuestra hija necesita. Os dejaré este artículo que hicimos también en el 2017, mi compañera Joana y Geraldine, con un caso clínico y donde viene muy explicado todas estas dimensiones y cómo trabajamos en el servicio Adoptia. ¿Qué dicen? Y para ir terminando, un minuto, ¿qué dicen algunas de las familias que han hecho TheraPlay? Pues a nuestra familia le sirvió para estar más relajados y tranquilos, con menos ansiedad. Un momentito que no lo veo bien. Con menos ansiedad. Es una terapia sistémica. En cuanto mejora un miembro, repercute en el resto, por lo que al final se produce una especie de rueda donde todos sus integrantes se benefician. Otra familia decía, nos hizo posible recuperar una vida familiar normal. Empezaron a fortalecerse los vínculos que estaban cuando aquello muy deteriorado. Y algunas de las familias que han tenido experiencias grupales nos dicen, esta experiencia nos ha servido para entender las reacciones de nuestro hijo mejor, su parte emocional y desde cómo las vive él, no tanto desde cómo las vivo yo. Estos estados de mentalización que los estamos empezando también a hacer con investigación es algo que también es muy importante, ¿no? En cuanto a uno de los elementos que es la empatía, algo que también está muy de moda, ¿no? Pero que es muy complejo, empatizar con el otro. Otra de las familias nos decía, comprobamos que existen más niños adoptados cercanos. Hablar de forma relajada con las familias, a veces con cosas difíciles y haciéndolas también sencillas. Y, por último,
algunas recomendaciones. Las figuras cuidadoras realmente son las mejores terapeutas. Yo llevo 7 años con un grupo de madres y, vamos, no quieren que desaparezca, no sé por qué, porque realmente saben mucho más que yo. Vivir la experiencia del confinamiento en todas sus fases como una gran oportunidad. Todos los expertos de trauma, de duelo, hablan de los espacios de mayor conflictividad como un gran espacio de oportunidades, y es un gran momento para esas experiencias que estáis viviendo como gratificantes queden grabadas y que tengan una repercusión en el futuro. Buscar y encontrar pequeños momentos de juego y conexión. Da igual que sea encima de la cama saltando o que sea con el Skype Room, ¿no? O sea haciendo un pastel. Construir una imagen con sus partes más fortalecidas, ¿no? El otro día mi hija me dije, qué malita eres, me dijo, no, Machu, tú siempre me dices que soy traviesa, hay que cambiar la imagen desde los elementos más fortalecidos. Descubrir y señalar las potencialidades de vuestro hijo o hija, porque las tienen y son muy importantes verlas. Co-construir narrativas hermosas que estén conectadas, ¿vale? Aunque sean difíciles. Y por último, estas 4 dimensiones, la estructura, el mimo, la conexión y el reto, generan vínculos más fuertes. Así que muchas gracias a todos y a todas por la atención de hoy. Bueno, si os parece, entonces pasamos a contestar las preguntas que habéis ido colocando en el chat. Entonces, Bego, las tienes en... Voy a ir viendo... Voy a verlas ahora mismo. La primera pregunta es, ¿y qué pasa cuando el juego de chocolate mermelada si quieren controlarlo y llevar ellos las riendas? Ocurre muchísimas veces, ¿no? Algo que quizás no he mencionado con la suficiente intensidad es que en el Theraplay toda la terapia es dirigida. El terapeuta dirige. Después dirigen siempre inicialmente los aitas, es decir, la Machu o el aita, y después el niño. Por supuesto que se nos dan un montón de situaciones donde eso es muy difícil, pero se reconduce. Ah, está bien, no se utiliza el no. Qué buena iniciativa has tenido, pero, y empiezo a hacerlo yo. El niño se queda con ese refuerzo positivo y es capaz de interaccionar conmigo de otra manera. Voy a ver alguna otra pregunta, ¿vale? Que es que justo no puedo ver el chat. Sí, bueno, la segunda es, ¿en qué situaciones puede ser más aconsejable un Theraplay en grupo, familiar o individual? Bueno, los itinerarios son muy diferentes. Es verdad que el Theraplay, cuando es psicoeducativo, grupal, siempre es beneficioso. No nos hemos encontrado en ninguna situación donde no la haya sido, excepto cuando hay una patología muy grave, ¿vale? Es decir, si hay un apego desorganizado, en el resto de las situaciones siempre es beneficioso porque los grupales psicoeducativos no tocan en profundidad, tocan experiencias, ¿vale?, que van dejando un pozo. En el Theraplay individual es cuando hay que hacer un trabajo más terapéutico, más en profundidad, conocer bien al niño y la familia que tenemos delante para tocar más en profundidad. Si me vais diciendo las preguntas, sí, Javier, la tercera, ¿podrías poner ejemplos de cómo se da una estructura a un niño o a una niña con inseguridad? Hay muchísimas maneras. Por ejemplo, instrucciones, cómo deben de ser. Vale. Importante la estructura de dónde vamos a ir o dónde estamos. Siempre, por ejemplo, cuando vienen a intervención, hay que dedicar tiempo a la sala. Esta es la sala donde vamos a hacer Theraplay. Esto es la alfombra donde vamos a estar dentro del Theraplay. Las alfombras son una herramienta súper valiosa para introducirnos dentro y dar estructura, ¿vale? Podemos dar estructura con la voz. Sabemos que los niños, hay tonos que les molesta y podemos dar estructura con la voz.
podemos dar estructura con lenguaje analógico. Yo lo hago mucho. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Cuando el sonido no lo necesita, solo digo 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Pero es importante la repetición para la interiorización, para generar estructura. También muchos chicos y chicas les cuesta escuchar lo que se les cuenta o las instrucciones que se les dice. ¿Cómo deben ser estas instrucciones para que regulen y le den estructura? El Therapy lo que hace es que no hay muchas pautas. Lo habéis visto. Las pautas ya están en el modo de hacer, ¿vale? Si yo me pongo, cambio de muñeco, ¿vale? Me pongo el muñeco, ¿sí? ¿Veis este muñeco? Voy a decir 1, 2 y 3 y lo vas a coger, ¿sí? 1, 2 y 3. Lo tiro y lo sujeta. Se le cae, no pasa nada. Otra vez, ¿sí? Yo te voy a ayudar, le sujeto las manos. 1, 2 y 3. ¡Guau! ¿Vale? Entonces, importante, pautas cortas, sencillas y pautas que formen parte del proceso, ¿vale? Porque si no, no puedo mantener la atención. Vale, otra pregunta. Hay quien pregunta si es posible el Therapy para adolescentes. Sí. Es algo que además nos preocupa porque creemos que es una herramienta muy potente, que todavía no lo tenemos suficientemente probada y en estos momentos ya estamos nuevamente intentando hablar y con supervisión con Chicago para activar la parte grupal con adolescentes. Adolescentes que ya estamos hablando que más del 65% de las personas con las que están en nuestro servicio Adocia tienen más de 15 años. Por lo tanto, estamos hablando ya de esa segunda parte de la adolescencia, donde en el Theraplay también se requieren otros elementos a manejar. Incluso, bueno, yo he comentado también en el chat que es posible el Theraplay con adultos, que de hecho hay situaciones donde el adulto también se presta a ello. La sexta pregunta sería, bueno, es más un comentario, ya lo hicimos los 4, padres e hijos, y al final alguien se dejó acariciar la espalda en la cama antes de dormir, pero creo que es más efectivo en edades tempranas. Y bueno, has comprobado que también es para adolescentes, jóvenes y personas altas. La 7 sería... Sí que es verdad que es importante que en función que va la evolutiva, las técnicas del Theraplay van cambiando. Un adolescente puede vivir, como lo hemos vivido también una parte evolutiva todos, como muy invasivo. Entonces, quizás solo el ejemplo que os ponía antes, el estar cerca y ese acompañamiento en la cama, en ese espacio, ¿no? Y contar una pequeña historia, un pequeño chiste, sea suficiente sin tener que, por ejemplo, hacer el Guraldi como Tedna, dar el tiempo en la espalda, que era a lo que se refería esa familia. Mientras vuelve Begoña, comentaros que alguien ha comentado también que su hijo de 12 años ha empezado esta semana a pedir y permitir que se le hagan masajes. Después me los hace él. De pequeño yo siempre le ponía crema hidratante después de la ducha y con el tiempo se dejó de hacer. Pero como digo, ahora ha vuelto al tema del masaje y de la crema, ¿no? Una vez más, pues, bueno, un testimonio de cómo también en este confinamiento está pudiendo haber mejores y mayores encuentros. Otra pregunta. En este caso, Alberto, te voy a pedir que contestes tú y así me das el contrapunto. La pregunta, ¿cómo debe ser el reto para que el reto ayude al niño o a la niña a regularse? Normalmente hay veces que los retos que son muy elevados para un niño o para una niña le frustran, le descontrolan y los retos que son muy sencillos les aburren. Entonces hay que buscar el punto siempre con una dosis más hacia arriba que hacia abajo, pero es importante que veamos que cuando aquellos retos son muy infantiles o incluso a veces no generan un cierto aburrimiento, no va bien. Y cuanto más avanzamos hacia la adolescencia, a veces ese nivel de reto tiene que ser un poquito más osado para hacer frente también con la osadía de la adolescencia. Entonces el reto es un espacio clave y una estrategia muy útil para poder ayudar directamente a regular. Y de hecho es la que nosotros a veces igual
con un adolescente que sabes que está empecinado en no hacer algo, muchas veces le dices, ¿a que no eres capaz de no sé qué? Pues con el reto a veces pueden entrar, pero mucho cuidado de que no genere aburrimiento. Se incorpora Begoña ya también. Ha vuelto Begoña, sí. Begoña, ¿el TheraPlay y la psicomotricidad son complementarios? La psicomotricidad es súper importante. Muchísimas veces nosotros recomendamos, cuando hay buenos psicomotricistas terapéuticos, que en estadios más tempranos no empiecen una psicoterapia individual, sino que puedan empezar la parte de una terapia más psicomotricista, además donde puedan trabajar los miedos con las construcciones, donde puedan trabajar también ese lenguaje simbólico, ¿no? Y también toda esa parte, ¿no? de psicomotricidad fina, ¿no? Y gruesa, que es tan importante en estos niños y niñas. Porque esa disarmonía, lo que decía antes, ayuda a que después puedan estar más preparados, ¿vale? Para el TheraPlay, pero puede ser algo complementario, ¿vale? No hay que esperar a hacer una y luego otra, sino que se pueden simultanear. Vale. Otra pregunta es, ¿hay algún libro sobre TheraPlay que se pueda leer en estos momentos? Sí, la mayoría están todos en inglés, pero sí, hay bastantes libros que a lo mejor luego lo podemos poner unido a los materiales al final. Sí. Hemos sobrepasado ya el tiempo que teníamos. Agradeceros a todos los asistentes vuestra presencia. Hemos contabilizado más de 80 personas de prácticamente todas las esquinas de la península ibérica y las islas. Y bueno, recordaros que el próximo jueves continuamos, haríamos una segunda parte más concreta, más práctica de las estrategias de resistencia parental no violenta y también alguna aclaración sobre los límites que esta estrategia tiene. También lo siguiente sería sobre la búsqueda de orígenes, cómo tenerla en cuenta y plantearla, tanto en el ámbito del acogimiento como de la adopción. Y la tercera sesión que vendría después sería en torno a la eficacia, a la utilidad de las intervenciones y de las actuaciones grupales en los trabajos que nosotros estamos haciendo y viendo su eficacia. Y finalmente repetiros, y esto ya lo aclararemos más también el próximo día, esperamos vuestros testimonios en cortos y breves mensajes donde deis testimonio de estrategias, situaciones, vivencias, experiencias que supongan en cierta medida pues una esperanza. Vamos a construir con vuestros testimonios lo que denominamos nosotros un buen frasco de píldoras de esperanza, para que también estas píldoras puedan servirnos de ideas y de buenas prácticas al resto. Y bien, aprovecho también otra vez este momento para daros las gracias por vuestra atención, por la presencia. Sabemos también que está habiendo seguimiento de los vídeos que colgamos y que, esperemos que os sean útiles y prácticos. Recordaros también que los enlaces a los vídeos los tenéis en nuestra página web y también enlaces a los materiales de trabajo y a algunas fichas de las presentaciones que se han hecho. Si surgieran también otro tipo de demandas y peticiones, pues bueno, las dirigís y ya veremos de qué manera las podemos resolver. Pues sin más, gracias Begoña. A todos y a todas. Un tema interesante y bueno, seguiremos probando qué es esto de un chat tan multitudinario. Deciros que es que abruma los lugares y los sitios de donde nos están en estos momentos están viendo y participando. Bien, pues sin más, os emplazamos para el próximo jueves a las 5 de la tarde y repito pues que el tema será la resistencia parental no violenta, ya pensando en estrategias concretas y prácticas que se puedan poner en marcha, sabiendo también que no es la
receta mágica y automática que a veces muchas personas piensan que puede llegar a ser. Pues sin más, nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias. Hasta luego, gracias.